Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que un alto oficial del grupo gobernante de Gaza, Hamas, fustigó a los Estados Unidos por la sugerencia que hizo Estados Unidos de que este grupo islamista palestino es el obstáculo para la aceptación de la propuesta de tregua hecha por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este oficial de nombre Sami Abu Suri reclamó y aseguró que es Israel quien se rehúsa a la paz. Estados Unidos dijo que Israel apoya esta propuesta. Así es que ahí lo tiene usted, no se están poniendo de acuerdo en eso. Mientras tanto, la revista de noticias estadounidense Time publicó una entrevista hecha en el mes de mayo al presidente Biden, en la que el presidente sugiere que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, podría estar prolongando la guerra por razones políticas. El gobierno de Georgia propuso una legislación que restringe los derechos de las parejas gay. Esta iniciativa de ley, si es que es aprobada, impediría a las parejas del mismo sexo a registrar sus matrimonios y les impediría también adoptar niños. También prohibiría a las escuelas el usar material didáctico que promueve, y esto es entre comillas, porque así está la nota, que promueve las relaciones gay. Esta decisión sigue... Esta decisión adoptada por el Parlamento se da después de la ley draconiana también de las últimas semanas que ataca a los organismos no gubernamentales financiados por Occidente y otros grupos de la sociedad civil, de los cuales hemos estado informando aquí en este programa. En Alemania, ahí la tasa de desempleo permaneció a una tasa ajustada estacionalmente de 5,9% durante mayo, aunque el número de personas que se ha estado registrando para pedir ayuda por desempleo incrementó. Estas ayudas de solicitud por desempleo aumentaron en 25,000 el mes pasado. Estamos hablando de Alemania. La gran mayoría de los economistas estaba pronosticando un aumento, aunque menor, más bien cercano al 10,000, y fue al final de 25,000. La agencia del Departamento Laboral de Alemania
a ver, ¿qué dije yo? El líder de la agencia laboral de Alemania dijo que estas cifras muestran que la esperada recuperación de primavera todavía no se concreta. La naviera más grande del mundo, la Maersk, esta empresa de carga, la más grande del mundo, dijo que la interrupción de las rutas de comercio generadas por los ataques del grupo Houthi sobre el Mar Rojo han sido mucho peor que lo que se había estimado previamente. El tráfico naviero por esa zona ha disminuido un 80% desde que este grupo militante comenzó a atacar a los barcos que cruzan por ahí el año pasado. Sin embargo, también estas interrupciones en el flujo de comercio internacional benefician a los números de la Maersk, la cual aumentó sus estimados y su perspectiva para este año desde que una reducción en la capacidad disponible de estos barcos y de esta naviera permite a la naviera aumentar sus tarifas. Si es que tiene usted eso. A mencionarle también que bueno, pues ahí está. Déjeme mencionarle que esta semana se debería de estar celebrando, bueno, se conmemora, de que se conmemora, y ya si celebra o no, dependiendo de dónde esté usted, la masacre de la plaza de Tiananmen en China. Y en el caso de Hong Kong, antes de que Hong Kong fuera a formar parte ya de la China normal, porque antes Hong Kong era pues parte de China, pero sin embargo separada, ahora ya no más, pero cuando Hong Kong todavía era territorio aparte, el Parque Victoria, ahí en Hong Kong, el Victoria Park, cada año se iluminaba, cada 4 de junio se iluminaba con miles de velas, decenas de miles de velas, con el mismo número de personas que se reunían a conmemorar la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Y esta era la única atisbo de conmemoración, de celebración de eso ocurrido que se daba en China y solamente podía darse en Hong Kong, no en China continental. Sin embargo, llegó la pandemia y en el 2020, precisamente culpando al COVID, se prohibió por primera vez esta vigilia en la Plaza de la Victoria y aún así, en ese 2020 se reunieron 20,000 personas. A partir de entonces, y aquí se lo informamos, el gobierno central de China, desde Beijing, impuso una amplia y ajustada legislación de seguridad sobre Hong Kong, y entonces este evento en la Plaza Victoria fue totalmente prohibido, ahora sí ya, ahí. Este año, después de que el propio Hong Kong presentara su propia ley de seguridad nacional sobre las espaldas de la de China, haciendo la situación aún más restringida y prohibitiva, se organizó, en lugar de una vigilia con velas en el Victoria Park, un festival con
camiones con comida. ¿Sí? Organizado por grupos pro-Beijing, simplemente para distraer la atención y no dar paso a cualquier otro tipo de celebración. Y bueno, ahí lo tiene usted. Aún así, de todos modos, hubo una convocatoria para una reunión en el Parque de la Victoria, precisamente en conmemoración de la masacre de 1989, y los organizadores de esta conmemoración fueron ya prontamente enviados a prisión. Y algunos recuerdos físicos que se erigieron para recordar aquella evento de 1989, incluyendo un museo dedicado a aquel evento, así como una gran obra de arte a la cual llamaron el Pilar de la Vergüenza. Todos esos fueron desmantelados propiamente por el gobierno local de Hong Kong. Este lunes, la policía arrestó a un octavo sospechoso. Durante las últimas 2 semanas habían arrestado a los otros 7, aparentemente o presuntamente por haber posteado en redes sociales algo acerca del aniversario de la plaza de Tiananmen. Incluso el ir de luto, el ir de negro, 4 de junio, discúlpeme, incluso eso podría considerarse como romper la ley de seguridad en Hong Kong. De tal manera que las autoridades de Hong Kong están tratando de alcanzar y de ponerse a la par de las autoridades del resto de China para eliminar cualquier cosa que tenga que ver con recordar la plaza de Tiananmen de 1989. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Bien, quiero hablar algunas cosas con ustedes. Bueno, primero que nada, déjeme comentarle, porque me llamó muchísimo la atención. Bueno, supongo que algunos de ustedes ya sabrán. Algo sucedió. Resulta que yo me enteré en este momento en vivo, un avión de Aeroméxico, de un vuelo Monterrey, México, Madrid, tuvo que desviarse. Iba después de 3 horas de vuelo, tuvo que desviarse y regresar a la Ciudad de México. Yo me enteré porque un amigo mío va a bordo de este avión y este amigo, chateando con él, me dice: oye, nos estamos regresando a la Ciudad de México porque nos informaron que hubo una emergencia médica con un piloto y vamos a regresar a la Ciudad de México. El avión salió de Monterrey, Madrid, y la idea es regresar a la Ciudad de México, en donde aterrizan, cambian de tripulación y vuelven a despegar a Madrid. Y eso es lo que le dijeron a mi amigo a bordo del avión. Pero después empecé a ver yo en redes sociales de esta misma situación sobre este vuelo, que yo no sé, yo le estoy diciendo cómo me di cuenta yo. Lo que yo no sé es cómo se dio cuenta la demás gente en redes sociales, pero pues si a usted le llegó esta información o si usted conoció algo o algo supo, pues esta es la situación. Este avión 787 de Aeroméxico, adentro del avión les informaron que en las redes sociales se maneja que porque un problema con el aire acondicionado, a los pasajeros del avión les informaron que es una emergencia médica con un piloto. ¿Quién sabe qué emergencia pudiera ser tan médica? Porque si es tan emergencia médica, hubieran bajado ahí en donde iban. Es decir, de donde se dieron la media vuelta a la Ciudad de México son 3 horas de vuelo o 3 horas y media. Entonces, emergencia no pudo haber sido.
pero eso fue lo que les dijeron a los pasajeros. Y este avión está aterrizando más o menos, es más, aquí lo tengo yo, mire. Aquí le voy a decir, este avión está aterrizando en la Ciudad de México absolutamente dentro de unos media hora, unos 20 minutos. 20 minutos. Sí, unos 15, 20 minutos está aterrizando en la Ciudad de México. Eh, Lleva 6 horas de vuelo, es decir que efectivamente a las 3 horas se regresó. Lleva 3 horas desde que inició esta emergencia médica del piloto, que de nuevo, si es que es cierto que es una emergencia médica del piloto, pues quién sabe qué tan emergencia podrá ser, porque pues vaya, ahí volaron otras 3 horas encantados de la vida cuando pudieron haber bajado inmediatamente. No lo hicieron, así es que bueno, ahí lo tiene usted. Pero bueno, se lo platico porque le digo que después empecé a ver que en las redes sociales también se está manejando esta misma información. Bien, ahí lo tiene usted. Ah, déjeme comentarle que eh, déjeme comentarle que esta es una noticia de esta semana también, interesantísima, porque este martes se informó que Panamá, el gobierno de Panamá, decidió, junto con los pobladores de la isla de Gardi Sugtu, el evacuar toda la isla para relocalizar a los habitantes de esta isla, que son 1,300, y que se vayan a tierra firme porque esta isla se está hundiendo ante el aumento del nivel del agua del Mar Caribe en este caso. Estamos hablando de esta isla de Gardi Sugdu, que es un islote totalmente poblado, que debe ser una de las zonas de mayor densidad de población del mundo, porque es un islote completamente copado. Imagínese usted, esta isla tendrá, pues, ¿qué? Unas 300 metros de largo, no mucho más que eso, no mucho más que eso, yo creo que es menos, incluso unos 200 metros de largo, y ahí viven 1,300 personas, están totalmente, y así es como han vivido ellos, son personas de la etnia de los Guna, de los Guna, eh, en el Golfo de San Blas de Panamá, que yo no sé si usted tenga o haya tenido la oportunidad de conocer esta zona hermosísima de Centroamérica y de Panamá. Seguramente no la tiene porque muy poca gente ha ido ahí, muy poca gente, y ahora le explico. Yo he tenido la gran fortuna de estar ahí y es una área y es una zona absolutamente espectacular. Esta es una reserva, el Golfo de San Blas es una reserva indígena administrada por la etnia Cunamala, los Guna son administrados por ellos, y ahí no hay grandes hoteles, ni siquiera hoteles boutique. Ahí solamente, este es el Golfo de San Blas, es un golfo que está punteado por islotes, cada islote con sus palmeritas, usted ya sabe. Muy lindo, una zona hermosísima. Y algunas de estas islas están pobladas por una o dos familias, algunas no están pobladas, eh, y la única manera de poder alojarse en el Golfo de San Blas es o quedándose con una de estas familias que tienen algún tipo de facilidad para huéspedes, que no es hotel, pero uno se queda ahí, tiene una palapita y ahí uno se queda y le dan de comer y todo, y obviamente cobran, ¿verdad? La gente cobra y todo, pero se está quedando básicamente con la familia, ¿sí? O se queda alguien con algunos de los varios embarcaciones, veleros de gente particular que tiene su velero, que vive ahí o que está residiendo cuando menos de tiempo parcial ahí en el Golfo de San Blas y que recibe gente, huésped para pasar una o varias noches, que fue como yo y mis hijos lo hicimos, ¿sí?
a través de un website, nos conectamos con este colega periodista, porque resultó que era periodista, cosa que yo no sabía, un periodista francés, él y su esposa, los dos periodistas franceses, en su velero personal de ellos, estaban ellos pasando una temporada en el Golfo de San Blas, abrieron su velero para recibir huéspedes, tipo Airbnb, básicamente Airbnb. Mis hijos y yo fuimos, la esposa no la conocimos porque estaba en asignación, que yo recuerdo justamente en Costa Rica, y así fue como conocimos a Daniel Gerard, y pasamos un tiempo espectacular a bordo de su velero, y así fue como conocimos y recorrimos el Golfo de San Blas. Y una gran experiencia, y fue maravilloso, fue espectacular, una cosa muy, muy linda. Pero bueno, el punto es que la ciudad principal, o la isla más poblada de este Golfo de San Blas, es esta isla de Gardi Sugdu, ¿sí? Que está a 500 metros de la costa, tal vez 1 kilómetro de la costa, ¿sí? Y bueno, pues como le decía, esta relocalización de toda la población de la isla es en respuesta al aumento del nivel del mar, lo cual ha hecho que la isla se inunde cada vez más frecuente a partir de los años 90. Y por supuesto que este es tan solo un reflejo de algo de lo que está pasando en este caso en Panamá, pero pues Panamá no es el único país al que está sufriendo estos problemas de aumento de los niveles del mar. En toda Latinoamérica y en otras partes también han estado dándose este tipo de migraciones planeadas, y se espera que sean cada vez más comunes conforme va avanzando el impacto del clima, del cambio climático, y por supuesto que el derretimiento de los hielos en los polos pues aumentan más las mareas de los océanos. En el caso específico del Golfo de San Blas, se contabilizan 38 islas con habitantes. Las islas son mucho más que 38, pero las que tienen habitantes son 38, y se pronostica que estas 38 islas con habitantes vayan a estar completamente sumergidas en agua para el año 2100. De hecho, Panamá espera perder el 2% de todo su territorio al mar, es decir, tragado por el mar, para el año 2050. Y en toda la región, más de 40 millones de personas se estima que viven en áreas costeras expuestas a severas tormentas e inundaciones. Con lo cual, muy probablemente en estos casos también vaya a tener que hablarse de relocalizarlas. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales. ¡Ay, no! ¡Me extraviaron las maletas! ¿Y ahora a quién le pido ayuda? No te arriesgues más. Viaja tranquilo y seguro con Assist Card. Assist Card te brinda asistencia médica en caso de enfermedad o accidente, extravío y localización de equipaje, repatriación y muchos otros servicios. Ah, y todos ellos sin pagar deducible. Consulta ya con tu asesor de viajes o llama al 2290-0220. En junio, aprovecha 30% de descuento para tu próximo viaje. Consulta condiciones en assistcard.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, en México ya hay una presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum. Y como estuvimos viendo, Claudia Sheinbaum, que es la candidata, que fue la candidata oficialista, viene del partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, arrasó, ganó contundentemente, ganó con mucho, y aparte, México, el pueblo, los votantes mexicanos abrumadoramente la eligieron a ella, y la eligieron a ella con todo el poder en el Congreso, puesto que le dieron al Congreso a ella mayoría calificada, ¿sí? Y esto fue la decisión del electorado de México abrumadoramente, ¿ok? Bien, esto es interesante porque a diferencia de otros gobiernos en nuestra América Latina, me parece a mí que una de las características de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que ganó la presidencia, ha sido la transparencia y la claridad con respecto a lo que ellos pretenden hacer. Y ellos lo dijeron y nunca lo escondieron, y lo dijeron así: necesitamos ganar estas elecciones y necesitamos ganarla con la mayoría calificada en el Congreso para poder hacer reformas constitucionales. Y estas reformas constitucionales en muchos de los casos van dirigidas literalmente a quitarle el poder a organismos autónomos para poder hacer más poderosa a la presidencia de México. Estamos hablando de organismos independientes, etcétera, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia, que se fueron reforzando mientras México fue solidificando su democracia, precisamente para balancear los poderes. Por cierto, muchos de estos impulsados por el propio López Obrador cuando él era de la oposición. Y ahora que está en el poder, las está echando para atrás y lo está diciendo abiertamente. Él no dice que quiere volver al status quo de los años 70 cuando había un partido hegemónico. Eso no lo dice así. Pero sí dice que no lo están dejando funcionar, que no lo están dejando gobernar y que necesita más poder para poder gobernar mejor. Básicamente es lo que está diciendo, con lo cual está hablando de lo mismo que sucedió en los años 70, ¿no? Pero bueno, esta es parte opinión mía. Yo quiero aquí incorporar a nuestro invitado de hoy, que es un colega periodista mexicano, Octavio Ortega. Él es coordinador de información política y editor de opinión política de El Tío Político, pero él ha trabajado en los principales medios en México, también Reforma, El Financiero, Cultura Colectiva. Y Octavio, yo lo que te pido, y el ejercicio que te pido que nos hagas aquí, es que nos digas en qué es lo que podemos esperar de acuerdo a lo que han prometido AMLO y Claudia Sheinbaum que van a hacer ahora con su nuevo
poder reforzado que tienen ya a la mayoría calificada en el Congreso. Pues sí, efectivamente, muchas gracias. ¿Me escuchas bien por ahí? Nada más Sí, confirmar. señor. Perfecto, pues mira, sí, justo lo que reseñas es enteramente realidad y sobre todo esta parte última que mencionas de que quieren, digamos, modificar el equilibrio de poderes, sobre todo porque acá hay se ha vuelto parte del argot, ¿no? Del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que van por el plan C. El plan C es una serie de reformas constitucionales del presidente López Obrador que fue rechazado en el Congreso precisamente porque el presidente y su partido no tenían la mayoría necesaria, es decir, los votos necesarios para poder aprobarlo. Entonces, a partir de estas elecciones que ya comentabas y adelantabas al auditorio, es que tienen ya los votos necesarios para participar, digamos, activamente en el impulso, no quiero decir que ya las van a aprobar, para participar primero en toda la línea que se debe de llevar para poder, sí, entonces llevarlas al pleno y aprobar las reformas. No me extiendo más en esta cuestión legal, digamos, pero aquí lo interesante es que el plan C incluye sobre todo una reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Acá en México tenemos, como en muchos países de Latinoamérica y sobre todo en los sistemas, políticos, normal, el equilibrio de poderes particularmente dividido en tres poderes, ejecutivo, legislativo y el judicial. López Obrador y su partido tienen ya con la votación de Claudia Sheinbaum el poder ejecutivo, tienen la mayoría en el poder legislativo. No han tenido no han tenido la influencia que quieren en el Poder Judicial, puesto que muchas de las reformas que el presidente promovió, sobre todo en la última parte de su sexenio, fueron rechazadas justo por la Suprema Corte por vicios de procedimiento, porque eran inconstitucionales, eran reformas de segunda ley, y entonces pues llegaban a la Suprema Corte, eran impugnadas y la Suprema Corte las regresaba. Una muy concreta fue la reforma en materia de energía. Y después, ahora el presidente, con esa argumentación de que se le rechazó su reforma en materia energética, dijo, el Poder Judicial no está al servicio del pueblo, ergo, quería decir, no está al servicio mío, pero entonces el presidente empezó a promover la idea de que era necesaria una reforma al Poder Judicial con jueces que estuvieran más acorde, que tomaran las decisiones más acorde a los preceptos de su gobierno. ¿Cuáles son? Los que él ha estado propugnando, sobre todo austeridad republicana, que las decisiones se tomen en función de los intereses de su gobierno para que pueda él realizar los famosos programas o proyectos de infraestructura y entonces sí pueda avanzar su proyecto. Esto es muy riesgoso, ya se puede advertir, puesto que es desmantelar la actual composición del poder judicial, puesto que el presidente propone que todos los actuales ministros de la Suprema Corte salgan, ahora se promueva una reforma con la que sean electos por el voto popular y ya no sería estos ministros que llegan a la Suprema Corte después de años de trayectoria, de años de buscar y de trabajar en el Poder Legislativo y que entonces sean personas que puedan venir quizá de la academia, pero que se postulen para el cargo de ministro de la Corte y entonces puedan resultar y ser votados. Los académicos e incluso ministros de la Corte, incluso magistrados que son de rango menor, han dicho que esto es muy riesgoso, puesto que al hacer campaña entran muchos intereses, ¿no? Y quienes pueden, simplemente intereses económicos, buscar que una persona llegue al Poder Judicial, podría impulsar su campaña libremente con recursos económicos y que después este juez y pensar magistrado de la Suprema Corte tenga votos comprometidos hacia futuro. Hay actualmente una serie de mecanismos que hacen que se presente una terna, esta terna se lleve al Senado y así es un procedimiento mediante el cual
llegan los actuales ministros de la Corte. Actualmente la Corte se compone de 11 ministros, el Pleno, la Sala Superior que se llama, y entonces es realmente complicado porque también se advierte, o algunas de las reformas del presidente es quitar, reducir la cantidad. Ha dicho que bajo el principio de austeridad republicana el Poder Judicial sale muy caro y pues bueno, sobre todo está, digamos, hacer más pequeño el Poder Judicial, sobre todo en un país en el que tenemos muchos problemas, sobre todo de atención, las cargas son muy altas, ¿no? Tenemos un sistema judicial muy intrincado y entonces los procesos tardan años en resolverse. Si el presidente está justamente pensando en adelgazar, si en antes eficientar todos estos procedimientos, podría colapsar fuertemente el sistema judicial. Eso por decir uno de los grandes preceptos, sobre todo del plan C, ¿no?, que tiene el presidente López Obrador. Octavio, dime una cosa, aclárame algo. Cuando López Obrador llegó al poder en el 2018, Ajá. él llegó al poder casi en las mismas circunstancias que Claudia Sheinbaum, en el sentido de que los electores lo eligieron con la mayoría del Congreso. Después, esto, nada más que me digas tú si es cierto o no. 2018 quedó López Obrador con la mayoría del Congreso. 3 años después, en votaciones de medio término, los electores le quitan el poder del Congreso la mayoría a López Obrador. Y ahora, 3 años después, en esta elección con Claudia Sheinbaum, le vuelven a dar otra vez todo el poder con mayoría calificada. Digamos que no es tanto así, lo matizo. Digamos, o sea, la composición actual se conforma en la Cámara de Diputados, sobre todo importa mucho el número, son 500 diputados y 128 senadores. López Obrador tenía sí una cantidad importante en 2018 de legisladores en la Cámara, pero con sus partidos aliados podía construir mayoría y requería, con unos cuantos votos que consiguiera de la oposición, pudo hacer ciertas reformas constitucionales. Tenía la mayoría que se le conoce la mayoría simple, que es la mitad más uno, la tenía con sus aliados en 2018. Y en 2021, en las elecciones intermedias, lo que pierden son posiciones que no le permite ya con sus aliados tener la mayoría calificada, y ni siquiera con el voto de la oposición de 2-3 legisladores aliados. Es decir, tenían mayoría simple y facilidad de conseguir mayoría calificada, pero no tenían mayoría calificada en 2018. Hay una regresión, ciertamente, en 2018 que lo reduce. No quiero decir que perdieron la mayoría, que lo redujeron fuertemente, no. Pero en esta ocasión lo que llama mucho la atención, o lo que ha preocupado sobre todo a los mercados, y ya ha habido por ahí una situación de fluctuación incluso del peso el día de ayer, y tuvo que salir Claudia Sheinbaum a dar un anuncio justamente de quién va a ser su secretario de Hacienda, que es el actual secretario de Hacienda, para mostrar que va a haber continuidad y cierta disciplina en las finanzas públicas. Entonces hubo un nerviosismo auténtico por parte de los mercados, en la bolsa, y sobre todo, repito, en la paridad, porque los números le dan ahora sí la posibilidad de ni siquiera buscar la necesidad de convencer a legisladores de otros partidos. Simplemente con Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que son los dos aliados del presidente López Obrador y de su movimiento, repito, aliados no solo de que voten con ellos, sino porque entre esos 3 partidos postularon a Claudia Sheinbaum a la presidencia y a todos los candidatos a gobernadores que resultaron ganadores en esta, y en la mayoría de los casos de los legisladores. Es decir, son sus aliados, son los partidos completamente, es una alianza, digamos, presidencial y legislativa. Entonces, con esta alianza legislativa tienen la mayoría calificada y la posibilidad de votar todo lo que ellos quieran: presupuesto, reforma judicial, reforma educativa, reforma energética, por señalar incluso también la reforma en materia electoral que el presidente también buscó a finales del año pasado, y de ahí viene lo del famoso Plan C. El presidente promovió una reforma constitucional, no se la aprobaron porque no tenía los votos en materia electoral, entonces mandó lo que le llamó un Plan B, que fue una reforma a leyes secundarias sin necesidad de que tuviera que ser una reforma constitucional. Y entonces, como si estos cambios tenían cierta influencia en la Constitución, fue impugnada y regresada. Entonces quedó sin operar.
Y entonces es a partir de ahí que el presidente dice, ok, el plan C es tener la mayoría para que todas nuestras reformas puedan pasar. Ahora, algo muy importante que debe de saber tu auditorio es que Claudia Sheinbaum ha comulgado precisamente con el plan C. Justo a finales de la campaña, ella dijo en una gira en uno de los estados de aquí, de la República Mexicana, informó que lo más importante era continuar con el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió, cito textual, no vamos a cambiar la esencia de la cuarta transformación, vamos a construir el segundo piso, pero yo no puedo sola, dijo, necesito de ustedes, necesito, lo primero, dijo así, necesitamos ganar la presidencia y necesitamos impulsar el plan C, tal cual lo dijo con esas palabras a finales de la campaña en el Estado de México. Entonces, la candidata en ese momento y hoy virtual presidenta electa, porque todavía debe de concluir un proceso de las autoridades electorales y hasta que se le entregue su constancia y sea calificada la elección, se ha pronunciado por darle este respaldo a las reformas del presidente y hacer suyo este plan C. Dijo, necesitamos este plan y es por eso que los mercados han reaccionado negativamente de este lado. Pero Octavio, déjame te pregunto, con este triunfo tan avasallador de Claudia Sheinbaum, con López Obrador, con esta mayoría calificada en el Congreso, pregunta, ¿tienen carta blanca para hacer lo que quieran? Sí, desafortunadamente. Lo que quieran, puede hacer lo que quieran, pueden cambiar la Constitución de cualquier manera, pueden hacer lo que quieran. Totalmente, ese es el gran riesgo. Pueden cambiar la Constitución y además hay un riesgo todavía mayor. Pueden, déjame una pregunta, yo creo que es válida. Si quisieran, no hablan de ellos, pero si quisieran, pudieran reformar la Constitución para hacer reelección ilimitada. Se puede. Si quisiera Claudia Sheinbaum y decir en el siguiente periodo, es más, si esta reforma en el plan hipotético, como bien dices, nadie lo ha propuesto, pero pongo para dar el parámetro de que si quisieran hacerlo, hay un dato muy importante, Alberto, justo, que el presidente López Obrador todavía va a tener un mes con el actual Congreso. ¿A qué voy? La presidenta va a tomar posesión a partir de octubre, del 1 de octubre, pero el Congreso, el nuevo Congreso que llegará producto de estas elecciones, empieza el día 1 de septiembre. Entonces, el presidente tiene la facultad de enviar sus iniciativas, las que él quiera, a este nuevo Congreso que llegará el 1 de septiembre. Y el presidente puede promover cualquier reforma que él quiera, incluso la que desee decir, pues voy a dejarle a Claudia Sheinbaum la reelección ilimitada y aprobarla todavía en su mandato del presidente López Obrador. Esto es muy, muy importante. Entonces, el presidente todavía tiene un mes en el que el Congreso actual con la nueva composición puede sacar todavía las reformas que el presidente quiera. O sea que, ok, este presidente, como lo dije en la entrada, y parece que tú lo suscribiste, ha sido bastante transparente en lo que quiere, o sea, él lo ha dicho, correcto, lo que quiere y lo que pretende, pero pudiera pretender aún mucho más que todavía no lo dice y se puede salir con la suya. Se puede salir con la suya y justo eso es el gran riesgo que están viendo los mercados. Han matizado de alguna manera en que se ha circunscrito en estas iniciativas del plan C. Incluso el presidente todavía presentó 20 iniciativas, una lista de varias cosas, algunas que incluían, repito, esta reforma al Poder Judicial, otras que tienen que ver con la cuestión electoral, que eso es lo más importante, ¿no? Que quiere cambiar ciertamente la institucionalidad del organismo que lleva las elecciones en el país. Entonces, el presidente sí puede perfilar realmente una composición diferente y dejarla toda lista para que su sucesora, Claudia Sheinbaum, pueda, caminar sobre una nueva ruta política del país a partir del 1 de octubre de este año 2024. Octavio, una última reflexión que te pido para terminar esta entrevista. ¿Qué reflexión te hace a ti? A mí me llamó mucho la atención. Este triunfo tan avasallador fue sorpresivo, y yo creo que fue sorpresivo incluso hasta para el propio López Obrador. Es decir, todo el mundo sabíamos que Claudia iba a ganar, eso me parecía como que era claro, pero no pensamos que fuera a ganar por tanto y tan sólidamente y tan avasalladoramente. Ok, me sorprende el estoicismo con el que
el resto, todo México lo tomó. Es decir, toda la oposición, la prensa de oposición, los analistas, todo el mundo se dio por perdido. Ok, perdimos, está bien. Xóchitl concedió casi inmediatamente. Sí. No ha habido mayor revolú. Y a mí me llama la atención. ¿Qué reflexión te hace eso? Mira, quizás son dos momentos. En la noche de este domingo, seguramente se dieron ciertas condiciones que mostraron el triunfo avasallador, pero hacia las siguientes horas del lunes y digamos conforme ha ido avanzando, se han visto ciertos, no digo que generalizado, pero ciertos problemas en el conteo de votos. Cierto, Xochitl Gálvez ya aceptó. Creo que obedece la primera parte de la respuesta a tu pregunta, es que en la cantidad de votos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez es abrumadora. Por más que pelearan una situación, no podrían decir que no fue, que se podría revertir el triunfo. Sin embargo, ahora los partidos que postularon a Xochitl Gálvez, que son PAN, PRI, PRD, ya anunciaron que van a impugnar la elección. El resultado de la elección quizá no se cambie. Quieren dejarla como un antecedente. La segunda parte de la respuesta a tu pregunta es ¿por qué? Quizá es completamente subjetivo lo que te voy a decir ahora, porque los partidos políticos no lograron construir un discurso realmente que favoreciera una captación mayor de votos. Y al darse cuenta de la derrota electoral, se dieron cuenta que no tenían más que reconocer su derrota, pero quedarse con esos pequeños territorios. Me figuro aquí ciertamente Guanajuato, algunas alcaldías de la ciudad, el poder legislativo, algunas zonas de la capital del país, y entonces resguardarse justo en las zonas que tiene ganada la oposición para después tratar de avanzar hasta ahí. Pero definitivamente no me parece que hayan construido a lo largo de 6 años un discurso convincente que los pudiera catapultar, y se dieron cuenta de eso en las votaciones. Definitivamente sí fue un triunfo abrumador, pero hasta ahí no les ha permitido, digamos, articular. También tienen, digamos, mucha de la responsabilidad de esta derrota, ¿no? Tenían una candidata que efectivamente hizo todo el esfuerzo, pero también se habló acá en México, la prensa nacional lo estuvimos dando seguimiento, incluso la propia candidata lo hizo público en un momento cuando llevaba un mes de campaña, que se había quedado sin dinero y le pedía a los propios partidos políticos que la siguieran apoyando. Entonces, los partidos políticos sí la apoyaron, le dieron el respaldo, le dieron la postulación, hicieron todo el proceso interno, pero también hubo una relación atirantada en el transcurso de la campaña, en la que concretamente no fluyó directamente los recursos económicos, y pues todos sabemos que una campaña política, sobre todo en condiciones de poca competencia, puesto que el gobierno tenía todo el aparato gubernamental, todo el aparato de comunicación para hacer propaganda en todo momento a favor de Claudia Sheinbaum, del otro lado tampoco se pudo hacer una campaña tan avasalladora. Reporteros que hicieron recorridos en el país nos decían, es que hay estados en los que ni siquiera hay propaganda de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, de Xochitl. Solo hay propaganda de los candidatos locales, ni siquiera había propaganda de Xochitl a nivel nacional, ¿no? Ya. Bueno, pues Octavio Ortega, coordinador de información política y editor de opinión política de El Tío Político de México, te agradezco muchísimo tu excelente exposición a charlar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, y estamos al pendiente de cualquier información que se suscite acá para comentarla con tu auditorio. Por favor, muchísimas gracias. Y bueno, siendo martes, vamos rápidamente a pasar al segmento de nuestro buen amigo, compañero y colega Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte ahora por teléfono, pero un gusto de todas maneras en esta lluviosa tarde de San José. Y sí, bastante lluviosa, adelante. Bueno, y vamos a seguir con el mismo tema porque obviamente hubo elecciones en México y siempre me gusta hacer la columna sobre las elecciones latinoamericanas del domingo anterior, y aunque han abundado bastante con los invitados de ayer y de hoy, pero voy a ahorrarme algunos de los datos ya sabidos, ¿verdad? Ahora, la sorpresa, bien lo decías vos, no era quién ganaba, sino, y tampoco era una sorpresa si quedase una presidenta mujer. La expectativa era por cuánto iba a ganar Claudia Sheinbaum y sobre todo
cómo quedaría el Parlamento de 2 cámaras que tiene México, como ya lo dijo tu invitado, 500 diputados y 128 senadores. Y pues la alianza Morena, Partido de los Trabajadores y Partido Verde alcanza las 2/3 o supera las 2/3 partes, o lo que llaman la mayoría calificada. Esto es, sin duda, uno de los temas que ustedes ya conversaron en esta tarde, uno de los hechos principales de la elección de este 2024, porque recordemos que en 2018 Andrés Manuel había ganado en prácticamente todos los estados menos en Guanajuato, y ahora Claudia gana con más votos que Andrés Manuel, gana en todos los estados menos en el pequeño Aguascalientes, ahí en el centro de la República. ¿Y cómo ha sucedido esto? Bueno, en primer lugar hay que entender el hartazgo, ¿no? Así como sucedió en Argentina, en Colombia, en Chile, en Costa Rica, la gente está harta de las mismas promesas, las mismas caras, los mismos partidos que no resuelven los problemas cotidianos. Está cansada la gente y entonces no solo busca un cambio de signo o de color, ¿no?, que a veces se da, sino que busca un cambio en la forma de hacer política y un cambio en esas mismas caras de siempre. Y una de las fotos que resuena en México es la foto que aparece en donde los presidentes de los partidos políticos que conformaron la alianza, en donde Xóchitl Gálvez obtuvo 30 puntos, 20 y tantos, quedan como diputados o senadores plurinominales, es decir, los mismos rostros de siempre a los que la gente está cansada, son realmente los victoriosos dentro de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD, dado que Xóchitl Gálvez pues simplemente no quedó como presidenta, pero sí quedaron las viejas estructuras, y eso la gente lo nota. Y en segundo lugar, la percepción mayoritaria es que Andrés Manuel ha sabido mejorar algunas de las condiciones de vida de las personas en México. Lo general sigue sin solucionar los grandes temas, sigue sin solucionar la violencia, que entra en el tercer sexenio de mayor violencia en el país, y bueno, pues ha generado inversión social quizás de forma distinta a lo que lo hacían sus antecesores, pero y eso ha sido parte de la acusación de la oposición, que ha utilizado la inversión social como forma de promocionar a su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Ahora, en su narrativa ha generado lo que él mismo ha llamado, Andrés Manuel ha llamado el humanismo mexicano, con lo que instaló una narrativa de ideología propia y además el poderoso concepto de la cuarta transformación, lo que pone además a su gobierno a la altura de la independencia, la revolución y las grandes reformas de la historia mexicana, en cuanto a narrativa, por supuesto. Y en cuanto a narrativa, que además todos los demás, tibios y troyanos, como quien dice, oposición o no, la retoman en su lenguaje. Y la cuarta transformación está tan posicionado que ahora Claudia habla del segundo piso, justamente con lo que comentó Claudio, tu invitado, que al ella haber dirigido, digamos, las operaciones de la construcción del segundo piso de la infraestructura en la Ciudad de México, pues ahora le llaman el segundo piso de la cuarta transformación. Y eso es poderoso a nivel simbólico, a nivel de comunicación. Esto significa que ha sabido generar una comunicación efectiva hacia sus públicos. Y cuidado, que todo el mundo dice que sus públicos son las clases más desfavorecidas, y no solamente. Veamos los números, porque Claudia ha ganado en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos y en todas las edades. Es decir, con dinero o sin dinero, ha ganado Claudia Sheinbaum en esos grupos demográficos. No solo entre veteranos, pobres y sin educación, como mucho se dice. Uno de los pilares de su comunicación es lo que ahora llaman la campaña permanente, que muchos otros gobiernos también lo hacen, como el de Costa Rica. Mantener la polarización, mantener el enemigo creado en campaña para tener una alerta de retroceso a la población si algo pasa con nuestro proyecto. Lo que parece inconcebible es que la oposición también en Costa Rica, juega al mismo juego, sin renovación de los partidos, sin renovación de discursos, sin renovación de personas. Es muy difícil que la vieja política le gane a esta nueva cara de la política, porque no es realmente una nueva política, pero es una nueva cara. ¿Es populismo? Sí, pero el populismo puede traer soluciones a la gente, pues también.
Hace 6 años se decía que Andrés Manuel no se iría y que buscaría implantarse en el poder. No sucedió, ya quedó comprobado. Ahora dicen que camina hacia el totalitarismo. El problema es que la gente está apoyando y en vez de bajar con el natural desgaste del paso del tiempo en la administración, pues sube su intensidad y ahora tiene más poder. Por supuesto que el plan C que mencionaban hoy en la entrevista y que ha mencionado la propia Claudia Sheinbaum y que se habla mucho en México, tiene que ver con esas transformaciones. Desde el punto de vista de ellos, de Morena, son transformaciones para el bien de México. Desde el punto de vista de otros, son transformaciones para tener más poder. Yo en lo personal coincido contigo, Alberto, que tener más poder, generar poderes absolutos, corrompe fácilmente, corrompe absolutamente, y que la democracia es mejor con contrapesos. Pero la población decidió esto, Alberto. Definitivamente, y también nada más subrayar algo que mencionaste tú y que me parece que no ha quedado suficientemente establecido, cuando menos aquí por parte del programa, es que Claudia Sheinbaum ganó mucho más sólidamente, más mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum que los que votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018. Exactamente, más personas en lo absoluto. Varios millones más de personas votaron por Claudia. Es impresionante lo que ha hecho este poder de comunicación, que por supuesto tiene su participación Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes comunicadores de nuestro tiempo, y bueno, al final suma en ese logro con maniobras legales o ilegales, como luego se podrá estudiar en la historia y en los procesos que estarán por impugnarse y demás, como mucha gente critica que las mañaneras fueron la principal plataforma de Claudia Sheinbaum. Es posible. Todos los gobiernos lo terminan haciendo un poco, muy a nuestro pesar, porque preferiríamos que el gobierno no se meta en temas electorales como debe ser, como dicta la ley. Pero es lo que hay. Y en este momento la gente prefirió darle más poder para que avancen con transformación. Vamos a ver hasta dónde llega esa transformación, Alberto, que es una de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora tiene carta blanca para todo el poder que él quiera y vamos a ver, va a ser interesante ese proceso. Mi querido Fernando Francia, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Alberto, para vos y toda la audiencia. Igualmente para ti, hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente